Miedo. Tengo la necesidad, más bien la obligación, de ponerme en contacto con todos ustedes, con todos cuantos quieran escucharme, con todos cuantos tengan dudas sobre la existencia del bien y la existencia del mal. Son dos fuerzas contrapuestas, y solo cuando hayan escuchado mi historia acabarán comprendiendo las razones que me impulsan a ello. Mi nombre es Marta María Rodríguez, viuda de Valdivielso. No sé si además de mis razones, las razones principales que alimentan este relato, existen otras dictadas por el inconsciente y en las que ahora mismo yo acaso no reparo. Sí sé, por el contrario, que deseo desprenderme de un maleficio, liberarme de algo, pero sigo arrastrando mis dudas. Todo comenzó, si quieren creerme, la noche en que mi esposo y yo escuchábamos accidentalmente una emisión de radio en la que un famoso parapsicólogo hablaba de todas esas cosas esotéricas y misteriosas que tienen relación con el mal, con el quimbanda, con el exorcismo, con los poderes maléficos. Yo nunca he creído en cosas semejantes, ni en los poderes desconocidos o irracionales o fortuitos. Creí siempre que el poder del hombre se centraba en su voluntad y acaso en su mente. Y mi esposo, médico racionalista, investigador incansable, pensaba lo mismo y se aferraba a la realidad de las cosas y del hombre como nadie. Se lo aseguro. El tema, sin embargo, había despertado el apasionamiento del presentador y también de la audiencia. Y las palabras del experto parapsicólogo se hacían cada vez más detonantes y más influyentes. Tanto que las llamadas y las consultas se acumularon, y docenas de voces preguntaban angustiadas por su destino y por su suerte, no exentas de aseveraciones y de historias sorprendentes, donde se hacía siempre patente la intervención de las fuerzas ocultas en la vida común de todos los seres. En momentos, mi esposo se rebelaba contra todo cuanto escuchábamos a través del receptor, y yo iba viendo cómo crecía su indignación a medida en que se vertían más y más opiniones que a él, estudioso y racionalista, le parecían atentatorias contra la propia vida de la pobre gente. En ese momento, fui yo misma quien le dijo: pues llama tú y expon las teorías que tú tienes si lo crees conveniente. No se trata de llamar, se trata de que no hay derecho a que jueguen de este modo con la gente. ¿No te das cuenta? No hacen más que decir burrada tras burrada, sin considerar el daño que están haciendo a muchos pobres ignorantes. ¿No has oído lo que le han dicho a esa pobre mujer que se siente perseguida por alguien? En lugar de evitar la angustia de la gente, lo que hacen es aumentar. Bueno, Y sobre todo aumentan la ignorancia y la superstición de los más infelices. Perdona, pero ahora eres tú quien está exagerando. Yo no creo que sea tan importante. Pero mira, si crees que tiene importancia verdaderamente, entonces manifiéstate, participa, di lo que piensas o lo que sientes. Es absurdo, siempre están comunicando. No hay forma de hablar con ellos. O tan solo reciben las llamadas que les interesan. Las de aquella gente que colabora a hacer la confusión más grande. Eso no es cierto. La radio está abierta para todos. ¿Vamos a intentar? No, Marta, por favor, no Sí, llames. voy a hacerlo. Y tú dirás todo eso que estás pensando, lo que crees que debes decirles a todos para tranquilizar. Por favor, Marta, no llames. Te lo ruego, no me apetece. Antes ha aludido también a la luz del alma. ¿En qué se basan dichas teorías? ¿Oiga? Para dejar intrigados a nuestros... ¿Oiga? Sí, pues verán. Dígame. Escuche, el doctor Valdivielso quiere intervenir en la polémica que se está suscitando con la intervención del invitado de esta noche. Lo siento, señorita. Pero tenemos una gran lista de llamadas. Y no creo que pueda entrar ya por esta noche. Pero es necesario. Hablaba ya de... Mire, no es un comunicante cualquiera. Es el doctor Valdivielso. Y lo que quiere es matizar algunas de las graves afirmaciones que ha hecho el parapsicólogo, porque sostiene que pueden causar un grave daño a muchísima gente. A ver, Así a momento. y los hijos de Voy a Israel tratar de colar ven su el llamada en semblante de estos Moisés instantes. despidiendo rayos. Sí, tenemos aguardando otra llamada. ¿De dónde? Ponte. Por favor, ponte. A ver, ¿quiere decirme de dónde nos llama este nuevo comunicante? Sí, de Madrid. Llamo desde Madrid. Y siento romper el hilo de su programa.
Porque quiero decirles que están haciendo ustedes mucho daño con el tono solemne que están empleando durante toda la noche para hablar de una serie de fenómenos que son absolutamente humanos y naturales. Vamos a ver, ¿puede hacer más concisa su intervención, por favor? ¿Tiene alguna consulta que hacer a nuestro invitado de esta noche? Perdone, creo que no me he explicado. No tengo que hacer ninguna pregunta. Pero creo que tengo derecho a intervenir en un programa como este, sobre todo cuando pienso en el mucho daño que pueden estar haciendo entre personas excesivamente susceptibles o incluso ignorantes. Profesor, seguramente los oyentes tienen también derecho a discrepar de cuanto usted nos dice. ¿Está de acuerdo? Sí, naturalmente. Creo que debe expresar todo cuanto desee este comunicante. Buenas noches, profesor. Lamento tener que hacer estas matizaciones. Pero una cosa es el juego, ese espíritu lúdico falsamente empírico de las teorías que usted sostiene libremente, y otra muy distinta la influencia negativa que puede provocar en determinada gente. Por ejemplo, cuando una pobre oyente le ha llamado para consultarle si los males que arrastra en su vida desde hace 2 años aproximadamente son la consecuencia de un mal de ojo de alguien que no la quiere, es injusto que usted colabore de la forma en que lo ha hecho a aumentar su confusión y su miedo. Y está inhumano que usted no la haya convencido para que acuda a un médico y trate de poner remedio a sus males. Perdone. ¿Quién ha dicho que es usted? No lo he dicho. Soy el doctor Valdivielso, Dionisio Valdivielso. Y creo que tengo el derecho de velar por la salud mental de gente que se siente agredida en su propia casa por voces irresponsables como lo es la suya de esta noche. Perdone usted, doctor, pero yo creo que es injusto que califique mi intervención de irresponsable. Precisamente después de las muestras y testimonios que hemos obtenido durante la noche. Si ha escuchado usted el programa desde su comienzo, habrá sido testigo de cómo la gente vive un sinfín de situaciones que no parecen en absoluto racionales y que solo tienen explicación desde el análisis de ciertos fenómenos de los que no sabemos cuál es su verdadero origen. Sí, precisamente a eso quiero referirme. En varias de las intervenciones que he podido escuchar, he advertido que le está llamando gente problematizada. Incluso gente que padece patología aguda. Y usted alimenta precisamente sus males dándoles un sentido diabólico o incluso execrable a padecimientos que son absolutamente naturales. Por ejemplo, en el caso de la anciana a la que ya he aludido anteriormente, lo que necesita con urgencia es tratamiento psiquiátrico y no ponerse en manos de ninguna bruja para que elimine el mal de ojo de su vida. Eso que usted hace es indecente. Perdone, doctor. Pero el hecho de que usted no comparta mis teorías no le da ningún derecho a tacharlas de indecentes. Usted debe recapacitar en su propio desconocimiento, en su ignorancia sobre estos temas. ¿Cómo? El mal de ojo existe, es una realidad. Pero lo es más todavía si alguien lo cree firmemente y se siente víctima de ello. En esos casos, lo mejor es combatirlo desde la propia creencia del individuo. O sea, que yo estoy haciendo un bien a esa señora y a todos cuantos consultan por algo semejante. Justamente eso es lo que quiero decirle. Usted no puede alimentar las supersticiones de nuestro pueblo, de nuestra gente. En todo caso, cabe que le den a todo ello un tono intrascendente, como se hace tantas veces. Pero ustedes hoy especialmente están usando un tono poco frecuente y con seguridad inducen a error a miles y miles de oyentes. Yo quiero decirle que hay que acabar de una vez con tanta falsedad y tanto engaño como nos viene de otras latitudes, de culturas primitivas e inferiores y que están haciendo mucho daño entre gentes que, por desgracia, no han evolucionado y son víctimas de una sociedad cada vez más compleja y difícil que va marginando y dañando a los más ignorantes y a los más débiles. Quiero decirle... Creo que ya está expuesto el punto de vista de nuestro comunicante. No, perdone. No quiero polemizar. Quiero solamente decir que todo cuanto están ustedes diciendo, además de inconveniente, es falso. Y yo desde aquí, para demostrarlo, reto a todos los brujos y brujas, a todos los seres perversos o diabólicos, a que se conjuren contra mí, a que traten de perjudicarme. Sí, desafío claramente a todos los seres malignos a que me hagan daño, porque como no creo en ello, no tienen poder sobre mí. A ese punto quiero llevarles, que sean conscientes sus miles o millones de oyentes de que sólo así se combaten estados depresivos o demoníacos o dependencias viciadas u ocultas de fuerzas que ustedes llaman eufemísticamente energías desconocidas y otras sandeces semejantes. Muy bien. Yo creo que es un punto de vista también respetable. Y como tal, queda recogida su teoría para que colabore a despejar las incógnitas de nuestros muchos oyentes.
Bien, pasemos ahora a la última intervención, porque apenas nos quedan escasos minutos para despedirnos por esta noche. Ha sido una tontería que llamases. La radio impone un estilo pueril y cortito. No es imposible expresarse con rigor o con altura. Hay algo que hace que todo cuanto digas parezca insustancial y absurdo. Como si el medio eliminara toda posibilidad de decir algo verdaderamente importante. Y encima te cortan cuando ellos quieren. No lo crees. Tú has estado muy bien. Has expuesto tu teoría. Y seguro que hay alguien que ha sabido recibirla perfectamente. No tiene más importancia, Diony. No se la des, por favor. No tiene sentido, ningún sentido. Y me siento peor que antes de haber comunicado con ellos. El mal ya lo han hecho. Lo hacen, lo siguen haciendo cada vez que dejan intervenir a estos charlatanes de verbo fácil y elocuente. Bueno, Diony, por favor. No le des más vueltas, ¿quieres? Debo decirles que durante toda la noche, Dionisio, mi marido, estuvo arrepintiéndose de aquella intervención suya en un programa que le había parecido despreciable y que desde luego no le había reportado ninguna satisfacción. Sin embargo, creo que a lo largo de los días posteriores yo pude colaborar y al fin convencerle de la escasa importancia que todo aquello tenía y de que merecía la pena olvidarlo. Pero lo extraño, lo verdaderamente extraño comenzó a suceder una semana después, aproximadamente. Una tarde, mi marido se presentó en casa antes de lo habitual. Venía como abstraído, con un dolor insoportable de cabeza, cosa que nunca antes le había sucedido. También me pareció que venía excitado, irascible. ¿Pero qué sientes? No lo sé, Marta, no lo sé. Estoy cansado, eso es todo. Me duele la cabeza terriblemente. No logro concentrarme. He tenido que despedir a mi último paciente. Bueno, pues acuéstate. Eso es cansancio. Necesitas relajarte. Sí, eso voy a hacer. Ya verás como mañana ha pasado todo. Creo que necesitas más descanso, Diony. He de decir ahora que aquella noche la pasé en vela, vigilando las extrañas, incomprensibles e incalificables reacciones de mi marido, que entre sueños agitaba los brazos febrilmente, como si quisiera apartar de sí a alguien. Vivía sin duda insoportables alucinaciones y a la vez pronunciaba palabras ininteligibles. En uno de los escasos momentos en que pude advertirle lúcido o semiconsciente, le propuse avisar a alguno de sus amigos colegas para que acudiese a tratarle. Pero él se negó rotunda y obstinadamente, alegando que debía combatir por sí mismo aquellos misteriosos males. A la mañana siguiente, cuando en alguna medida recuperó su estado natural, pude advertir en su rostro los estragos de una noche semejante. Tenía los ojos hundidos, su respiración era agitada y un color macilento hacía más evidente el contraste de sus ojeras, que se habían amoratado exageradamente. Debemos llamar a un médico, Diony. ¿A quién quieres que llame? A nadie. ¡Por Dios! Pues algo tienes. Debemos hacer que te vea alguien. No. Tengo que resolverlo yo solo. Son esos fantasmas diabólicos, infernales. Esos seres malignos a quienes yo desafié la otra noche. ¿Cómo puedes tú decir eso? Lo sé, Marta. Lo presiento. Más aún. Los he visto. Están acechando o maldiciendo desde aquella noche. Pretenden asustarme. ¿Pero quiénes? No lo sé, Marta. Pero alguien quiere hacerme daño. Puedo decirles que aunque en ningún momento se lo demostrase, yo fui víctima de un gran temor. De un temor irracional e incalificable, que ni siquiera en estas circunstancias y después de cuanto ha sucedido puedo explicarles. A lo largo del día le apliqué, haciendo caso a sus recomendaciones, paños calientes cada 5 minutos sobre la frente. Se sintió aliviado durante la tarde, pero de nuevo, cuando llegó la noche, entró en un estado febril e incontrolado y, al parecer, fue víctima de nuevas y horripilantes visiones. Una vez más, sus brazos se agitaban desaforadamente, quitándose algo muy molesto de encima, como si alguien o algo se posara sobre su rostro, o como si quisieran atraparle. Y a partir de un momento determinado, cuando sus movimientos eran más desesperados, enajenado del todo,
comenzó a proferir gritos espantosos que llegaron a angustiarme. ¡Quieren matarme! ¡Quieren matarme! ¡Por Dios, Diony, qué te ¡Quieren matarme! ¡Quieren matarme! Diony, mi amor, ¿qué te pasa? ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Quieren matarme! ¿Pero quién? ¡Quieren matarme! ¡Quieren matarme! ¡Matarme! ¡Quieren matarme! Ese era en realidad su único grito, su única queja. Esa era su explicación a todo cuanto en su mente podía estar sucediendo. Y sus convulsiones, su agitación, sus aspavientos resultaban cada vez más delirantes. Por ello, me decidí a buscar en su agenda y llamar a uno de sus colegas, exponiéndole el cuadro que presentaba. Estuvo en casa algo más de una hora, atendiéndole, auscultándole, y no encontrando nada que delatara la causa de aquellas insólitas reacciones, tan solo le procuró un sedante que logró aliviarle algo durante la noche. Pero a la mañana siguiente, Diony tenía un aspecto verdaderamente fúnebre. Su nariz se había afilado como sucede cuando aparece la muerte. El tono de su piel había empalidecido y sus ojeras presentaban un aspecto verdaderamente lamentable. La agitación de sus brazos había disminuido, pero solo por su falta de fuerza seguramente. Y de igual modo, sus lamentaciones se perdían entre sus labios, aunque seguía repitiendo las mismas frases. Quieren matarme, quieren matarme, quieren matarme. Curiosamente, ni siquiera la mujer de un médico tiene mayores recursos para afrontar una situación como la que estaba viviendo. Había podido comprobarlo durante la noche anterior, cuando vino uno de sus amigos y se encontró impotente ante la evidencia de los síntomas de Diony. Eso fue lo que me hizo pensar en que la medicina convencional tiene pocos remedios cuando se trata de afrontar problemas o males de otra índole, desconocidos, procedentes de otros mundos o de otros seres. Y como resultado, se me vino a la mente el experto parapsicólogo que había estado hablando por los micrófonos de la radio aquella fatídica noche. Hice averiguaciones llamando a la propia emisora, facilitando los pocos datos que conocía de aquel personaje. Y después de varias horas, al fin conseguí que me dieran no solo el nombre del parapsicólogo, sino también la manera de localizarlo. Me puse en contacto con él inmediatamente. Doctor Bernaldez, por favor. Sí, dígame, soy el profesor Bernaldez. Escuche, perdone que le moleste, soy... Bueno, ¿cómo decírselo? Soy la esposa de un oyente que el otro día siguió su emisión por radio. Oh, perdón, entonces, tengo la consulta cubierta y no puedo darle fecha ni hora, por lo menos hasta dentro de 3 meses. No, perdóneme, profesor, es que se trata de algo diferente, mucho más urgente. Verá, mi esposo es el doctor Valdivielso. Claro, no sé si recordará su nombre, pero... intervino en su programa censurándole para exponer una teoría completamente contraria a la suya. ¿Recuerda? Sí, algo recuerdo. Bueno, por darle más datos, mi esposo llegó a desafiar públicamente a los seres malignos de los que ustedes hablaban. Y desde entonces, bueno, desde algo después, está viviendo una situación que la medicina ni se explica ni entiende. Verá, le llamo para pedirle ayuda al profesor. ¿Qué es lo que le sucede exactamente? Creo que está en una situación crítica, de delirio permanente, perseguido por alguien, dominado por extrañas agitaciones. Y tan solo repite una frase: quieren matarme, quieren matarme. Entonces, poco puede hacerse. Profesor, no puede decirme eso. Algo tiene que hacer usted. Yo no controlo esas fuerzas superiores. Lo siento. Es algo que me trasciende completamente. Es, con toda evidencia, un problema entre su esposo y los seres que se hayan sentido agraviados con el desafío que él realizara aquella noche. Pero, profesor, algo más podrá hacerse. No se me ocurre. Renunciar al desafío, seguramente. Aceptarles como son. Aceptar sus poderes y reconocérselos públicamente. ¿Y eso cómo se hace? Lo ignoro. Créame que lo ignoro.
Pero ¿existirá alguien, algún brujo, alguna bruja que pueda ayudarme? Apenas logré mayor colaboración por parte de aquel hombre. Tan solo obtuve de él 2 nombres y 2 direcciones de ciertos personajes entroncados con el esoterismo y la magia, a los que debía visitar para consultarles. Pero tan pronto como tomé contacto con ellos y les expuse a cada uno individualmente los orígenes del mal de mi marido, se negaron rotundamente a atenderme. En el transcurso de las 24 horas siguientes, Dionisio fue entrando en una situación de coma evidente, y ninguno de los médicos que le visitaron pudieron hacer nada por reanimarlo. Las últimas horas las pasó expulsando espuma por la boca e intentando levantar sus brazos sin lograrlo. Su mirada escondía los secretos de 1000 horrores, y yo sabía que su obsesión se centraba en las invisibles figuras que se le acercaban al rostro, aunque mis caricias no conseguían aliviarlo. Creo que su última mirada encerraba un gesto de ternura que quiso transmitirme. Y después de aquello suspiró tranquilo, sabiendo que todo terminaba definitivamente. Le enterramos y viví un gran dolor, como puede suponerse. Sin embargo, puedo también asegurarles que días después de su muerte comencé a sentir extrañas sensaciones, siempre dentro de casa, como si una presencia ajena a todo lo humano o lo conocido estuviera rondándome. No sé en qué momento tuve la sensación de que aquellos pasos que sentí a través del pasillo, y algo así como una respiración contenida, podrían ser producidos por Dios. Venciendo todos mis temores, estuve muy atenta aquella noche, decidida a afrontarlo todo. Diony, ¿eres tú? ¿Eres tú, Diony? Por favor, si eres tú, lo paso. Manifiéstate, Diony. Nada. Créanme si les digo que estuve convencida durante varias noches de que aquellas manifestaciones no eran otra cosa que el espíritu de Dionisio. Y sentí, sin embargo, miedo. Yo nunca he tenido miedo de los espíritus ni de los fantasmas, y menos de mi marido. ¿Cómo iba a tener miedo de Diony? Pero en cualquier caso, aquella presencia que no llegaba a manifestarse despertaba en mí todos los horrores. Pensé entonces en abandonar el piso, en marcharme de aquella ciudad, o de aquella casa por lo menos. Pero tuve la lucidez suficiente para adivinar que si hacía aquello, podría vivir atormentada indefinidamente. Por lo que decidí buscar otras soluciones. Me puse en contacto de nuevo con uno de los brujos a los que había acudido con anterioridad inútilmente. Y en esta ocasión, sabiendo que mi esposo había fallecido, sí quiso recibirme. Nada más cruzar aquella puerta, supe que allí habitaba un ser extraño, inquietante. Y en efecto, quizá no pude reprimir mi miedo o mi repugnancia cuando me senté frente a un hombre que sin duda había cumplido los 60 años, pero que tenía un rostro infantil, acentuado sobre todo por el tono albino de su escaso pelo y también de sus cejas, y el color pálido, lechoso de su rostro, surcado de arrugas, o más bien cuarteado infinitamente.
Ignoro si él fue consciente de mi sensación de repulsa cuando estreché su mano blanda y caliente. ¿Y cómo dice que se manifiesta exactamente? Pues no lo sé bien. Yo no sé si podré explicárselo con detalle. Es como si estuviera toda la noche paseándose por el pasillo, como si no se atreviera incluso a abordarme. Escucho sus pisadas, oigo su respiración, o al menos me parece la respiración de mi marido. En algún momento parece dispuesto a hablarme, y luego retorna el silencio, y es como si volviera a cruzar la casa de nuevo, desconcertado, sin saber qué hacer. ¿Y cuando usted le llama? Cuando pronuncia su nombre. Bueno, algo cambia. Es como si algo cambiara entonces. Lo siento junto a mí, ya le digo, como si estuviera a mi lado, o como si quisiera abordarme. Y cuando le llamo es como si se alejara, como si no quisiera asustarme. Seguramente no es su marido. Yo dudo que esa presencia que usted advierte sea la de su marido. Más bien me parece que se trata de alguien que pretende otra cosa. Hacerle mal, probablemente. ¿Hacerme mal? ¿Más? ¿Y por qué? No me han hecho ya suficiente. Dígame, ¿no me han hecho ya suficiente daño matándomelo? No se altere. Con seguridad el desafío de su esposo, el reto que les hizo públicamente, fue para ellos algo excesivamente grave. Pudo ser tan grave como para haberlo matado. Y ahora querer matarme a mí también. Yo dudo que quieran matarla a usted. Más bien intuyo que están buscando una reacción por su parte, como si quisieran forzar un acto de arrepentimiento o algo semejante. ¿Y qué puedo hacer yo? Dígame, por favor. Creo que lo más sensato es establecer contacto con esos seres, acercarse a ellos, tratar de comprenderles o reconciliarse con ellos, si acaso lo permiten. No me extrañaría incluso que ahora pretendieran resarcirla. ¿Resarcirme de qué? No lo sé exactamente. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué puede aconsejarme? Creo que estoy en la obligación de ayudarla. En efecto, aquel hombre, aquel extraño personaje al que nunca me hubiera acercado, de no haber sido porque era el único ser del mundo capaz de ayudarme, me estaba demostrando que su disposición a hacerlo era grande, lo que hizo que brotaran las lágrimas de mis ojos cuando a la hora de despedirme me ofreció su repulsiva mano blanca para que la besase. Fue entonces cuando tuve también conciencia de que me encontraba ante la presencia de un ser, si no especial, sí diferente. 3 días después, llamaba a mi puerta, acompañado de 2 acólitos, que nunca supe si eran mujeres u hombres. Y cruzaba el largo pasillo de mi casa arrastrando sus pies como un anciano desvalido, apoyado, o más bien sostenido, por sus 2 silenciosos acompañantes. ¿Dónde percibe su presencia más frecuentemente? ¿En el dormitorio? No, yo lo siento por el pasillo, como le dije. Pero si alguna vez me he presentido que estaba cerca, ha sido en el salón. Vamos al salón entonces. Allí, en el salón, aquel misterioso personaje se hizo muy pronto dueño de la situación y del ambiente. Mientras sus 2 acólitos se ocupaban de ordenar meticulosamente un sinfín de artilugios y de utensilios de lo más dispares que adquirieron sentido cuando estuvieron todos instalados y seguramente cumpliendo su cometido. El olor se hizo poco a poco irrespirable. De una horda salían extrañas llamas que aumentaban cuando el grupo espolvoreaba sobre ellas algo que bien pudiera ser azufre, tal vez. Otras hierbas eran alimentadas o purificadas por el fuego de extraños recipientes. Y la única luz que teníamos en aquellos instantes era la procedente de los 3, o mejor, de los 4 recipientes alimentados con llamas, unas amarillas y otras azules.
puedo asegurarles que mi corazón estaba encogido y que no sabía exactamente dónde instalarme ni qué cosa podía hacer. Venga, póngase aquí, frente a mí. Necesito su energía. No deje de mirarme. Cada vez aquel olor resultaba más excitante. Ignoro si era el olor precisamente o el propio ambiente el causante de que mis ojos se desvanecieran progresivamente hasta sentirme embriagada y como ausente o ignorante del lugar que ocupábamos en aquellos instantes. Algo me decía, sin embargo, que aquello tenía mucho de prohibido, de maléfico, de satánico, incluso de pecaminoso e inconfesable. La ceremonia había dado ya comienzo. Te conjuro, Leviatán, a ti, el Maestro Supremo de todos los males, a que hagas desaparecer tu maleficio, a que te manifiestes y vengas a resarcir de tus caprichos a esta pobre gente, a que les compenses de sus propios males. Dispensa su ignorancia, Leviatán, dueño y señor de todos los males, y muéstrate magnánimo para que seas reconocido en todos los lugares. Ignoro cuántas veces repitió aquella oración, o si se trataba acaso de oraciones diferentes. El dueño y señor era Leviatán. El olor se hacía cada vez más insoportable y pestilente. Incluso pude vivir una excitación acompañada de orgasmo, que fue involuntaria completamente. Y hasta me pareció que uno de los acólitos, con un afilado cuchillo, de algún lugar de su cuerpo hacía brotar gotas de sangre. Todo esto fue sucediendo muy lentamente, hasta un momento en que yo recuperaba en parte la conciencia. ¡Oh! Leviatán lo permite. Es él quien lo permite, el más grande, el Maestro Supremo de todos los males. ¿Quieres que tu marido resucite? ¿Qué? Que si desearías que tu marido resucite. Repito, porque Leviatán lo permite. ¿Deseas que tu marido resucite? Sí. Esta es la grandeza de Leviatán. Leviatán todo lo puede, todo lo consigue. Su poder es infinito, su poder es grande. ¡Que resucite! ¡No seas impaciente! Leviatán todo lo puede. Solo él lo permite. Fue más larga la ceremonia. Perdía y recobraba mi estado consciente de una forma alternativa e inconstante. El escenario no dejaba de parecerme un lugar ilocalizable donde tan solo persistía el olor pestilente y donde las llamas procedentes de los diversos recipientes aumentaban o disminuían por la acción de los acólitos y del misterioso personaje. Fue de pronto volviendo a mi estado de conciencia cuando escuché su voz, cuando en verdad puedo decir que logré escucharle a él, a Dionisio, a mi marido, pronunciando mi nombre. Marta, Marta. Sí, Diony. Sí, dime. Marta, ¿deseas que vuelva? Sí, sí lo deseo. Vuelve, Diony, vuelve. Tendremos que abjurar de todas nuestras creencias. Tendremos que aceptar a Leviatán y a toda su corte. El ser maligno también existe. Sí, existe. Tendremos que pregonarlo. Tendremos que irlo diciendo por todas partes. Sí, Diony, lo diremos. Vuelve. No puedo decir con exactitud qué sucedió a partir de entonces, porque las llamas se apagaron de repente y todo quedó sumido en la penumbra más inquietante. Pude escuchar los jadeos, las extrañas agitaciones de aquel ser excepcional, superior,
que había sido capaz de hacer algo tan fantástico, algo semejante. Pero de alguna forma todo lo tengo confuso en mi mente. Y lo más que recuerdo es que no resultaba del todo agradable. Poco después, sin embargo, advertí que la ceremonia había concluido definitivamente y mi perplejidad llegaba a ser del todo evidente. Fue entonces cuando el viejo sacerdote de los infiernos me dijo: no se preocupe. Ya lo ha oído. Leviatán lo permite. Su marido resucitará. Vendrá esta noche. Así, en ese estado de confusión me abandonaron aquellos tres extraños y misteriosos personajes. Volvió a arrastrar el viejo sus pies por el pasillo y volvió a ofrecerme su mano blanca para que la besase cuando salí hasta la puerta a despedirle. ¿Cuándo? Esta misma noche. Confieso que le creí. Le creí ciegamente, porque ya había demostrado que todo era posible. Por eso me dispuse a esperarle. Resulta irracional, como cualquiera puede imaginarse, pero yo sabía con certeza que aquella noche volvería mi marido a casa. Que todas las fuerzas del mal, las mismas que se habían confabulado para llevárselo, ahora estaban propicias a devolvérmelo. Me habían prometido resucitarlo. No tengo constancia de la hora. Sé que deambulé por toda la casa esperándole. Sospechaba que primero se manifestaría su presencia, luego su voz y posteriormente se haría corpóreo, se haría carne. Transcurrieron, sin embargo, muchas horas sin que nada anormal se produjese. Esperé en el salón, en el dormitorio, crucé el pasillo más de 10 veces, encendí y apagué las luces. Y cuando ya mis fuerzas disminuían, cuando el cansancio ya me vencía y traté de recostarme en la cama, adivinando cómo las primeras luces del alba atravesaban la persiana, puedo jurar que sentí que al fin había llegado, que aquellos pasos eran los suyos, que se acercaba. Dionisio. No te acerques. Diony, ¿has venido? Sí, pero no quiero que me veas. ¿Por qué? Quiero verte. Has venido y quiero verte. No lo hagas, Marta. No lo intentes. Necesito verte. No. ¿A qué has venido entonces? A ayudarte. No quiero que nadie te engañe. No quiero que jueguen contigo, que te confundan. ¿Qué quieres decirme ahora? Que no te creas nada. Nada. Es imposible. Has venido. Ellos lo han hecho posible. No, Marta. Déjame que te diga. No lo intentes. No seas insensata. ¿Por qué has venido entonces? Porque es preciso que entiendas. Porque no puedo permitir ahora que alguien te convenza de que las fuerzas del mal existen. Ninguna fuerza maligna es capaz de hacer sucumbir al hombre. Persiste en lo que fue nuestra idea. Entonces, ¿cómo se justifica tu muerte? ¿Cómo se justifican todas las muertes? Pero la tuya fue repentina, Diony. Fue tu desafío a las fuerzas del mal. ¿Recuerdas? No. Fue mi debilidad. Llegué a pensar que todo aquello era posible y me convertí en mi propia víctima. Ahora es preciso que tú lo difundas. Que tú, que lo has vivido conmigo, seas capaz de explicarlo racionalmente. De negar que exista una fuerza superior capaz de matar al hombre, porque
que ésta se lo proponga. ¿Has entendido? ¿Has entendido el mensaje? No. Ni quiero entenderlo si no dejas que te vea. Marta, no insistas. No te empeñes por bien tuyo. Necesito verte. Necesito verte para saber que nadie me engaña. Todo se produjo de una manera muy extraña. Dejé de percibir su voz por unos instantes. Luego, no sé cómo, jamás podré explicármelo. Pude verlo junto a mí, como si hubiera estado allí siempre, junto a mi cama. Jamás podré describirlo. Ni siquiera lo intentaré. Su cara era una masa sebácea y corrompida, repugnante. Quizá los gusanos y otras materias viscosas y semovientes se le descolgaban. Sus cuencas estaban vacías. No quiero recordar aquello. Aquella repugnante visión que duró segundos probablemente, pero que se me hizo del todo a punto insoportable. Y misteriosamente, la horrenda y repugnante figura de Dionisio desapareció de pronto de mi vista. Pero aún pude escuchar su voz, que me devolvió la calma en parte. Marta, no debías haberte empeñado. Pero sea por el bien de todos. Traduce el mensaje. Hazlo. Impide que nadie diga que las fuerzas del mal actúan sobre el hombre. Divúlgalo con energía. Hazlo. Pasado muchos años, todos cuantos he sido capaz de vivir recluida en un psiquiátrico, reponiéndome de todo aquello, de lo que parece una vivencia imposible, una vivencia que necesito que hoy todos conozcan, que todos sepan que la viví verdaderamente. Pero no acaban aquí mis sorpresas, porque cuando al fin he regresado a mi casa, cuando he traspasado la puerta, no ha sido preciso que yo encendiera la luz del pasillo interior. He sabido que antes de hacerlo yo, alguien conectaba el interruptor. Y naturalmente, me he sorprendido. Pero les juro que al momento he escuchado su voz. No temas. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Durante un espacio de tiempo suficiente, nadie me ha respondido. Nadie. Sin embargo, yo he notado su respiración. Su misma respiración. ¿Eres tú? ¿Eres tú, Diony? Sí. De verdad. Eres tú, Diony. No me asustes. No. Puedo verte. No. Prefiero no verte. ¿De verdad eres tú, Diony? No temas. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puedes explicarme esto, Diony? Es un castigo. Estoy castigada eternamente por haber atentado contra Leviatán, contra el Maestro Supremo de todos los males, por haberme rebelado contra su influencia, contra sus poderes supremos, infinitos,
Pero entonces... No te asustes. Tengo poderes para protegerte. Pero he de creer entonces lo que anteriormente me negaste. Responde, Diony. ¿A qué huele? ¿Y quién está en el salón? Nada ha cambiado en su rostro. A pesar del paso de los años, el anciano sigue teniendo cara de niño. Con su piel cuarteada infinitamente, su mano blanca y caliente que me ha ofrecido para que de nuevo la bese. Ya no sé exactamente qué puedo o no creerme. ¿Es Diony, mi marido, el personaje hijo del mal, amigo de Leviatán? O por el contrario, he de esperar a que el nuevo en solitario venga a avisarme de que las fuerzas del mal no existen. De momento quiero esperar. Sigo esperando que algo con mayor claridad me lo confirme. Que algún otro dato me desvele este misterio. El anciano con cara de niño, blanco, lechoso, repulsivo, se ha instalado en mi casa definitivamente.